Cordial saludo, espero se encuentren muy bien. Después de mirar las características de una variable, cómo hacer la recolección y captura de datos, en este video nos centraremos en lo que es estadística descriptiva. Cuando hablamos de estadística descriptiva, vamos a hacer una descripción de cada una de nuestras variables con base en medidas como estas que están acá, desde medida central, de posición, dispersión, etc. Vamos a ello. Primero debemos entender algo. Partiendo del concepto de que ya sabemos qué es muestra y qué es población, supongamos, de que quiero evaluar la media para lo que es la población de universitarios. Y yo hablo de lo que es una población, pues estaría tomando la media de todos los universitarios de Colombia. Pero cuando hablamos de que se va a tomar en una muestra, estamos hablando de estadísticos. Si lo hago a nivel de poblacional, de toda, en este caso, la totalidad de población, estoy hablando de que ese promedio no es un estadístico, sino un parámetro. Aquí es lo que viene de estadística descriptiva. Cuando yo hablo de estadística descriptiva, quiere decir de que voy a realizar cada una de estas medidas, el promedio, de la mediana, de la moda, media geométrica, rango, varianza, desviación, cuartiles, percentiles, deciles, asimetría, kurtosis, para las variables que yo tenga en estudio. Ahora, no quiere decir de que todas las variables que yo tenga sean cualitativas, sean cuantitativas, para realizarles todo esto que está acá, pero cuando yo hablo de estadística descriptiva, estoy hablando de que puedo realizar alguna de estas que están acá, o todas, si yo hablo de, digamos, medidas o variables que son de tipo cuantitativas continuas, por ejemplo. Vamos a ver cada una de ellas. Medidas o estadísticos de centralización. En este caso voy a manejar pues, el término estadísticos, pero ya sabemos que el término estadístico y parámetro es diferente. Vamos a ver de los que son de centralización. Cuando yo hablo de centralización, estoy hablando de medidas, en este caso, que tienden a agrupar los datos. Cuando yo calculo este tipo de estadísticos es porque yo quiero obtener un solo valor. Porque en lo que es la vida real, yo veo una sola variable, puedo haber obtenido 1 millón de datos, es decir, grandes volúmenes de datos que yo quiero, digamos, resumir en un solo valor, que sea, digamos, que me resuma cómo es el comportamiento de todos esos datos. Las medidas de centralización normalmente hacen eso. Tratan de decirme cómo están agrupados esos datos. La media, llamada promedio, tiene una forma de calcularse, ya la vamos a ver. La moda, otra forma de calcularse, que en este caso es el dato que se repite con mayor frecuencia. Y la mediana es el dato central. El dato central, una vez ubicados los datos del menor al mayor, es un dato que se puede calcular y que va a corresponder a la mitad, donde está la mitad de los datos. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos, esta es nuestra pequeña base de datos. Tenemos las mediciones de la concentración de nitrito en agua. Vemos estos valores de acá. Podemos identificar que es una variable de tipo cuantitativa, directamente. ¿Maneja o no maneja decimales? Si los maneja, los vemos acá. Pues por lo tanto sería de tipo cuantitativa continua. Esa es nuestra variable, concentración de nitrito en agua, y tiene estos valores que están acá. Vamos a calcular cada uno de estos estadísticos, bien sea así pues digamos la forma de resumen en la presentación, en Excel y en Python. Primera medida de centralización, llamada el promedio, media aritmética. Esta medida de centralización pues obviamente es la más utilizada y quizá la más conocida, diría yo, donde en este caso, ¿de qué se trata? Todos los datos que yo tenga en cuestión, que eran los datos de la concentración de nitrito, los tengo aquí, en la parte superior. ¿Qué voy a hacer? En este caso el promedio, cuando yo estoy hablando a nivel de muestra, lo voy a nombrar como X barra arriba, pero cuando estoy hablando de media poblacional, voy a hablar de new. Pero manejan el mismo principio, que es ese símbolo acá, que es la sumatoria de todos los datos, de cada uno de los datos, desde el dato número 1 hasta la cantidad de datos que yo tenga. En este caso son 3, 6, 9, bueno, son 14 datos ahí, contar igual, pero manejan el mismo principio. Tanto el promedio de la muestra como el poblacional es la misma, la sumatoria de cada uno de los datos dividido n datos. Eso nos indicaría el promedio. En Excel, que lo vamos a realizar después de que veamos todas las medidas de centralización, sería con esta función de acá, promedio, matriz, que debería darnos el mismo valor que está acá, 1,36.
Si bien obtuvimos, digamos, una medida que nos resumía toda esa cantidad de datos de la concentración de nitrito en un solo valor, que nos daba 1.36, si mal no recuerdo, digamos, ese valor puede ser representativo de esa concentración de nitritos, pero a veces esta medida aritmética es muy sensible a datos extremos, o los llamados datos atípicos, donde, por ejemplo, supongamos que capturamos otro dato, y ese nuevo dato es justamente una concentración de nitrito de 34. Vemos que si visualizamos todos los demás datos con respecto a este, 34 es un dato demasiado extremo, y que al yo hacer la división ya no por 14 sino por 15 datos, porque ingreso un nuevo dato, pues obviamente el promedio me va a subir de 1 punto pico que tenía, vamos a ver cómo era acá, me va a subir de 1.36 la concentración de nitrito a 3.54, o sea, una concentración demasiado alta. ¿A qué voy con esto? Que la media, en este caso, es muy propensa a, muy propensa, muy sensible a datos anómalos. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque posiblemente estos datos anómalos se deben a que se obtuvo una mala captura del dato, que simplemente se anotó mal, que eran desde 34 0.34 o algo así por el estilo, y que yo realicé el promedio, pues obviamente me tengo que dar cuenta de eso, obviamente. Y después cuando veamos medidas de dispersión, eso nos va a dar mucha más idea de dónde es que está localizado ese dato, o al realizar gráficos. Pero a eso es lo que voy, que la media es muy propensa a datos son demasiado extremos. Y obviamente, imagínense de un promedio de 1.26 a una concentración de 3.54, pues eso podría, digamos, afectar cualquier ser vivo o dependiendo de lo que estemos estudiando. ¿Qué se hace normalmente? Pues muchos mecanismos para solucionar esto, pero obviamente aquí, como por resumir uno, se puede utilizar la media acotada. En este caso, yo sé que cuando yo utilizo la media acotada, lo que me hace es organizar los datos de el menor al mayor. Y cuando yo hago esa organización de menor a mayor, pues obviamente me va a quitar un determinado porcentaje de mis datos. Yo decidí en este caso quitar, supongamos, el 15% de mis datos. Quito el 15% de mis datos, es decir, quita el 15% de lo que es al lado izquierdo y el 15% al lado derecho. Obviamente ya ese promedio podría bajar a 1. En este caso 1.45, calculando el nuevo promedio al quitar el 15% de los datos de los extremos. ¿Por qué? Porque normalmente esos datos atípicos o esos datos extremos están localizados a los extremos, localizados, muy bien digo, de menor a mayor. Vamos con la mediana. La mediana, ¿cómo se debe calcular la mediana? Tengo el mismo conjunto de datos acá, pero sin el 34 que había colocado hace un rato como ejemplo. Para calcular la mediana tengo que organizar mis datos de menor al mayor. Y simplemente calculo cuál es el dato central. Ese dato central está localizado en la mitad de mis datos. Miremos acá. Si una vez organizado los datos de menor a mayor, si n es par, se verá hacer un promedio entre los valores centrales. ¿Qué pasaba con estos valores de acá? Bien recordamos, eran 14 datos. Pues por tanto, n es par. Si n es par, quiere decir que el centro de mis datos está localizado entre 0.36 y 0.44. ¿Qué tocaría hacer para calcular la mediana? Puedes realizar el promedio entre estos dos y simplemente ya me lanzaría la media. Pero supongamos que n no fuera par, sino que fuese impar, que no estuviera, supongamos, el dato de 4.02. Pues obviamente ya con esto la mediana pasaría a lo que es 0.36, más o menos, quedando en este dato solamente, porque justamente es el centro de donde están mis datos. ¿Y esta medida para qué me sirve? Bueno, pues la mediana, a diferencia de lo que es la media, no es sensible a datos atípicos. ¿Por qué? Porque simplemente va a estar en el centro de los datos. Puede que aquí esté el mismo dato de 34 del ejercicio anterior, pero la mediana siempre va a dar a nivel de lo que es el dato central. Entonces me da una idea, de hecho, qué tan alejado está la media con respecto a la mediana, y si digamos la media es un dato representativo de mi conjunto de datos. Que si veo que la media es muy alta con respecto a la mediana, entonces, ¿qué quiere decir? Que están muy alejadas. Si están muy alejadas, pues obviamente la media ahí se está viendo afectada por valores atípicos. En Excel se calcula con esta función mediana y en la matriz de conjunto de datos que tenemos ahí, que veremos más adelante. La moda. La moda, como bien dice, pues moda es moda, dato con mayor frecuencia, lo que se repite, lo que está de moda, es el dato que en nuestro set de datos, en nuestro dataset, se va a repetir con mayor frecuencia. Una vez, digamos, es más fácil organizarlo de menor a mayor porque es más fácil de identificar dónde está la repetición de mis datos. Vemos que acá tenemos
011, 011, es decir, son datos que están repitiendo. Aquí se repitió con una frecuencia de 2 veces, 023 otras 2 veces, y así. Como en este caso la moda es el dato que se repite con mayor frecuencia, pues da una función de Excel. Si yo quiero solamente que me calcule una moda, pues le doy moda.1 de la matriz de datos que tengo y me va a calcular la primera moda que encuentre, es decir, me calcularía 0.11. Pero si yo a Excel le digo moda.varios, entonces de esa matriz de datos me va a calcular todas las modas que él encuentre. Y me va a dar un pequeño listado de esas modas que encuentre. Pero si solamente hay una, pues hay una. Si no la hay, pues no la hay tampoco. Ahora, analicemos algo que es de suma importancia y es cuándo se puede calcular el estadístico parámetro dependiendo de la variable. Porque no tiene sentido, supongamos, de que tenga una variable que es cualitativa nominal, son los colores, digamos, del arco iris, que es azul, rojo, verde, y yo quiero calcular una media de esos colores. O sea, no puede ser que tenga un color negro, blanco y me lance que por media gris. Eso es imposible, matemáticamente no se puede hacer. Pues, por lo tanto, aquí yo no puedo hablar de media ni de mediana. O sea, no puedo calcular cuál es el dato, porque tampoco se pueden ordenar. Pero la moda sí la puedo organizar. O sea, yo puedo, digamos, después de hacer la captura de todos los datos de una variable cualitativa nominal, cuál es el color que más se repite. Y efectivamente puedo calcular una moda. Esta medida de centralización se puede calcular para una variable cualitativa nominal. La cualitativa ordinal es la que también etiquetamos, pero que en esa forma de etiqueta pues tiene un orden. ¿Puedo calcular una media? Pues no. Al ser, digamos, caracteres alfabéticos, pues no se puede calcular una media. Tampoco se puede calcular una mediana, porque en este caso la mediana pues tiene que organizarse de menor a mayor y normalmente son valores ya que de por sí son etiquetados. No tiene sentido tampoco calcularla, pero la moda sí tiene sentido calcularla. En una variable cuantitativa discreta, tiene sentido realmente calcular la media. Y ojo con eso, porque en muchas, digamos, software estadísticos se suele calcular la media por defecto en medidas cuantitativas discretas de valores numéricos que no tienen decimales. Realmente eso no puede ser, pues eso realmente no es correcto, porque supongamos que yo quiera calcular que el número de hijos de una persona es el número de hijos, unas personas van a decir 5, otras personas van a decir 8 por ahí en tiempos atrás, otras van a decir un hijo, lo que sea. Al final y al cabo, si yo calculo una media de esos hijos, pues me da un valor por allá decimal de 4.5 hijos, o algo así más o menos. Y tendrá sentido de que yo diga que una persona, pues que un grupo de personas tiene en promedio 4.5 hijos, realmente no. Entonces, no debería, en este caso, calcularse la media. La mediana sí, son valores numéricos, puedo organizarlos de menor a mayor y saber, digamos, cuál es ese dato central de cómo la mayoría de personas está ahí. La moda también, que está de moda tener 2 hijos, un hijo, ahora es lo común. Y en variables cuantitativas, pues las variables cuantitativas, como digo, a medida que yo iba escalando en lo que era, digamos, esa parte descendente de lo que era la escala de medición, las variables cuantitativas continuas tenían la mayor capacidad de poder realizar análisis estadísticos. Porque miren, puedo calcular todas. La media, la mediana, la moda. Entonces eso me da la ventaja de que al ser una variable cuantitativa que es numérica y que admite valores decimales y que se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir, pues obviamente da posibilidad para todos estos parámetros estadísticos. Bueno, antes de calcular estos estadísticos vamos a calcular lo que es media, mediana y moda para ese conjunto de datos que teníamos anteriormente. Vamos a este ejemplo que está acá. Aquí tenemos este conjunto de datos que corresponde exactamente a los que teníamos ahí en el ejercicio. Vamos a calcular simplemente pues cada uno de los estadísticos con las funciones dadas. Ya sabemos que aquí es promedio, voy a abrir paréntesis y simplemente selecciono la matriz, en este caso la matriz que está aquí en su totalidad. Y tendría promedio de 1.36, lo recuerdan más o menos. La mediana, pues la mediana, pues selecciono aquí directamente, lo mismo, nuestros set de datos. Y tengo mediana acá, 0.40. La moda, pensamos aquí había modas, había como 2 modas más o menos, puedo calcular una moda, que ya sabemos que va a calcular directamente lo que es la primera que encuentre, 0.11, o si le voy a seleccionar moda varios, voy a seleccionar todas las modas que encuentre. 0.11, 0.23, cualquiera de estas.
Bueno, eso sería lo que es Excel. Ya sabemos que es un gestor de datos que utiliza un motor XLS y ya sería como la forma de calcularlo acá. En Python haremos ejercicios posteriormente un poquito, digamos, lo más avanzados o quizás realice los mismos, pero ya sabemos cómo interpretar y cómo calcular lo que son vías de tendencia central. Muchas gracias.